Bueno, y como dice Ale, todo eso antiguamente igual creo que era un poco más difícil, lo que es la navegación, al contrario, ahora está toda la tecnología y como dice la Ale, la vela de la embarcación se puede dar vuelta. Es súper factible hacer esa ruta que acaba de decir usted, caballero, hacia la isla Mocha, ya teniendo toda esta tecnología y lo que se aplica, ya teniendo viento en contra, ¿qué es lo que se hace? Que se llama TAC, que ¿cómo se dice? Como un zigzag en contra del viento. Eso hace que te permita ir tantos grados y después volver a tu ruta original. Pero hay una cosa que es muy interesante, que en 1840 y algo, 1846, unos presidiarios de la isla que estaban en Tasmania, en Australia, capturaron un barco que era bastante pequeño, un bergantín, y se escaparon de la columna penal. Y viajaron como a 50 grados latitud sur y llegaron a Valdivia y se duraron 46 días. Las corrientes, digamos, esta corriente circumpolar antártica sopla, y las corrientes son de este a oeste. Es decir, yo pienso que probablemente no era ir contra el viento, contra la marea, sino que viajar hacia el sur hasta tomar estas corrientes que son más o menos a la altura de Nueva Zelanda. Y ahí tomar hacia el oeste. Es decir, si estos hombres llegaron de Tasmania a... 15:15. Llegaron de Tasmania a Valdivia, a la altura de Valdivia en 1846, una embarcación bastante precaria, no veo por qué no pueden haber llegado los polinesios utilizando esas corrientes. O sea, no debiera ser un viaje tan extraordinariamente largo. La duda es cómo vuelven, porque la parte de navegar contra la corriente sería yendo desde América hacia allá, aunque, y eso habría que subir casi hasta la altura de las Galápagos para poder tomar las corrientes de vuelta. Pero el viaje desde Polinesia hacia América sobre los 40 grados de latitud sur es un asunto perfectamente factible. Yo lo que quiero señalar es que tenemos la corriente de Humboldt. Y la corriente de Humboldt, imagínense que Juan Fernández, que la isla Juan Fernández se llama Juan Fernández por el explorador Juan Fernández, él antiguamente cuando, qué sé yo, uno viajaba del continente americano y quería ir, por ejemplo, de lo que es ahora Chile hacia Perú, eran tan fuertes las corrientes que uno se demoraba como 3 semanas, meses a veces, ¿ya? ¿Desde dónde? Y por Perdón, eso que nunca llegaron a la isla Juan Fernández. Juan Fernández nunca fue habitada por nadie, ninguna de las islas, ni cerca de ninguna de esas. Y cuando él entonces llegó y descubrió, por decirte, Juan Fernández y también San Ambrosio San Félix, a él lo tildaron, o sea, lo juzgaron como que era brujo, como que había poco menos que había que llevarlo a estos tribunales de cómo se llama esto, la religión Inquisición. Porque la corriente de Humboldt lleva hacia arriba. Y por ejemplo, Thor Heyerdahl, cuando él partió de las Américas hacia la Polinesia, a su rafta la tuvieron que remolcar 2 kilómetros más o menos, porque las corrientes iban hacia Isla Cocos. Entonces, es un poco más complicado, y aparte, por ejemplo, acá en la isla, en los años 50, que la gente estaba prohibido de salir de la isla, hay varias personas que hicieron sus propias embarcaciones o bien se robaron embarcaciones de la Armada, y hay uno, el viaje más largo, ellos llegaron todos a Polinesia, algunos querían llegar a las Américas y ninguno llegó a las Américas, ellos llegaron a las Tuamotu, o pasaron por las Tuamotu, no pudieron bajar, y llegaron hasta las Islas Cook. El más largo fueron 56 días en 1956, 57, 53 días fueron, donde ellos llegaron a Aitutaki o a Atibu, no me acuerdo cuál de las dos. Aitutaki. Atibu. Entonces,
de acá de la isla, por lo menos, las corrientes no llevan al continente, y lo que yo tengo entendido es que se pensaba que los polinesios no podían haber llegado a la América justamente porque era ir en contra del viento. Y si uno mira, qué sé yo, los vientos, las mareas y todo, no los vientos, más bien porque los vientos tienen una dirección y las marejadas también son diferentes a las olas que son de una tormenta. Tal vez esta gente que venían arrancando de Tasmania les agarró un ciclón o algo. Nosotros sabemos también que cuando hay, por ejemplo, un fenómeno del Niño, hay reversiones en las corrientes y esas cosas son cíclicas. Y los polinesios sabían reconocer cuando habían estas reversiones, no sabían, qué sé yo, que iba a ocurrir. Ellos podían reconocer los rasgos que indicaban de que iban a haber estas reversiones, que iba a haber un fenómeno del Niño. No le habían puesto un nombre, pero ellos le sacaban provecho, ellos sabían reconocer lo que estaba ocurriendo y sacaban provecho para poder navegar a islas donde estas reversiones ocurrían, para poder llegar y para poder explotar ciertos recursos cuando hay más lluvia o qué sé yo, hay lugares que son más secos y así. Ellos tenían un conocimiento muy importante de la naturaleza. Pero a lo que voy yo es que la corriente... Ainhoa Thompson, el que hablaba ella, me dijo una vez que los antiguos personas que navegaban eran como una ballena. Las ballenas que se navegan miles de kilómetros en línea recta hacia el lugar que se lleva donde nacieron. Nosotros sabemos ahora que tiene que ver un poco con el magnetismo, pero lo que él decía es que nosotros como seres humanos modernos hemos perdido ese contacto con la naturaleza y no sabemos reconocer las cosas que si alguien se ha criado desde que tiene 8 meses, que lo meten al agua para que sepa el movimiento del agua, de las mareas y de todo, o que poder ver el color de las nubes, la diferencia que tienen las nubes, qué sé yo, que está sobre un atolón, que reflejan la luz de la laguna, o sobre una isla como Tahiti, que es alta, entonces son diferentes las nubes. Alguien que tiene ese conocimiento desde que es niño, obviamente va a tener una visión mucho más diferente a lo que nosotros podemos tener aprendiendo de adultos. Pero sí, por lo menos de acá de la isla ha sido difícil llegar al otro lado, pero han habido también, de las pocas, creo que hay uno que llegaron al continente de estos que se arrancaron en esa época. No habría que ver hacia dónde navegaron. Yo creo que navegando al sur y tomando los 40 grados llegáis, pero de una patada. Estoy exagerando, nunca he navegado. Pero... Lo que pasa es que hay unos espacios ahí entre medio que son re difíciles. Los exploradores europeos que no sabían calcular la longitud hasta que se inventó el artefacto, creo que fue en 1780. El cronómetro. Sí. Ellos, el problema que tenían era justamente la longitud. Y estos exploradores que hicieron los españoles, que llegaron y viajaron desde el continente americano tratando de encontrar las Islas Salomón en el segundo viaje de descubrimiento, pensaban que estaban cerca de las Islas Salomón y lo llevaban en la mitad. Entonces es un tema, y también hay mucha marejada, no solamente la corriente de Humboldt, porque a mí me toca mucho viajar, qué sé yo, del Cabo de Horno hacia arriba, hacia Agasta, por ese lado. Y de verdad que uno siente. Hay una época que sube esa corriente, sí, y después hace... Pero hay el Roaring Forties, que le dicen de los 40 hacia abajo, es el movimiento que tiene es muy fuerte, y también por la corriente de sur de las dos, pero hay unas corrientes muy fuertes. Las embarcaciones se mueven. Es difícil esa parte. Roaring Forties, de los 40 hacia abajo, es un tema. Sí, de la latitud 40. Yo quisiera hacerles una pregunta a los tres, porque hemos hablado de la atención que se tomaba a los distintos signos de la naturaleza, desde los distintos oleajes, desde las corrientes, los vientos, los colores, las estrellas, etcétera. Pero ¿hay hallazgos sobre, por ejemplo, instrumentos o herramientas que hayan tenido para poder llevar a cabo la observación, para calcular, por ejemplo? Porque eso igual se conversó algo más o menos en el conversatorio anterior.
bueno, las manos, como usted ve ahí en esa fotografía que sale el chico, bueno, cada mano de cada persona tiene su diferente ángulo, pero lo que está haciendo Nainoa Thompson, que su mano, ese hace un cálculo de, ponte tú, hay otra imagen ahí de la embarcación, en cada parte de la embarcación ellos marcan tantos grados, y tanto grado pertenece a una casa, después viene la otra casa. El Master Navigator, que es el que se encarga de hacer la ruta, ellos siempre van atrás. Y de ahí viene, se va contando todos estos grados. Esto se vendría siendo tú como persona natural, usas tu mano, y aparte dentro de la embarcación está enmarcado todas las casas. Cuando ella dice casa es como el lugar donde ascienden y descienden las estrellas. La estrella. Por ejemplo, Vega está de noroeste no southeast west, ¿cómo dice? De noroeste a noreste. Vamos a mostrar aquí lo de Entonces, las... porque son circumpolares. Entonces, esa estrella va marcando ese ángulo. Es divertido porque la brújula estelar de los polinesios, como sale ahí, tiene 32 casas, pero donde son con las estrellas, no son a veces perfectamente las distancias entre un lugar a otro. Y como bien dice Serafina, en la misma embarcación a veces tenían marcado dónde tienen que estar estas distintas casas, como los puntos de una brújula. Bueno, y los ojos, pues los instrumentos son justamente las manos y los ojos. Y tú igual en la conferencia ya en Jare Jacamana comentaste sobre de los pipi con sí. Claro, también en Micronesia tienen una especie de mapa, o sea, de carta de navegación, donde están marcadas las distintas islas con conchitas, y después están marcadas con varas de madera, están marcadas las marejadas, y también con otras varas diferentes las olas. Entonces, claro, ahí hay como una especie de carta de navegación. Y eso los tienen en los museos y todavía los hacen allá en Micronesia, donde hoy en día siguen navegando con estas técnicas, porque como decía antes, ellos necesitan poder tener acceso a los recursos de otras islas. Compartir los conocimientos. Sí, es verdad, tienen eso. Ahí está la carta Star Compass, que era lo que le estábamos comentando. Ahí dice Fittinga, toda esta parte de Fittinga, y donde sale el este, donde salen todas las estrellas, y después está el Tomokana, que es donde se acuestan las estrellas. Y para eso cada Master Navigator tiene que tener en su memoria interna esto, una fotografía dentro de su cabeza, más las estaciones estrellas que yo le comenté al principio. Es como tiene que estar en tu memoria automáticamente tú como Master Navigator para poder llegar a la ruta. Los hawaianos usan harto para llegar a su casa la Polaris, que está en el grado 89 norte. Después acá usaron, cuando hicimos la travesía del Queen Lola en el año 2018, creo, 19, usamos harto las estrellas que se llama Sirius. El Queen Lola es la embarcación que se hizo el viaje como al revés, como decía Juan antes, es que ellos viajaron de Chiloé a Rapa Nui, no de aquí para allá. Y de allá para acá. Y Sirius es la estrella más brillante que se ve en el cielo nocturno, y la estrella que marca Rapa Nui es Antares. ¿Ya? Antares, que vendría siendo ese de la constelación de Escorpio. Pero son estrellas que son muy brillantes, y obviamente cuando alguien va navegando no todas las noches uno va a ver las estrellas. De día uno está usando las mareas, está usando el sol también sirve, está usando los vientos, y de noche uno usa las estrellas, y a veces donde no están visibles todas las que uno quiere ver, o para poder orientarse, como decía ella,
uno tiene que tener un conocimiento de mínimo 100 estrellas para poder saber qué relación tiene. Si no se ve Sirio esa noche, yo sé que, Pero qué veo sé yo, esto, está las Pléyades que están un poquito más allá, yo veo las Pléyades, yo sé qué relación tiene Sirio con las Pléyades, entonces ahí yo me puedo orientar. Entonces, tienen que tener por lo menos 2 estrellas para poder hacer ese cálculo cuando no se ve la estrella que uno necesita. Y como mencioné el otro rato, nosotros acá en el hemisferio sur no alcanzamos a ver la Polaris. La gente de Hawái sí lo puede ver. Y en cierta época también va pasando los meses, vamos viendo otro tipo de estrellas. Por ejemplo, ahora estamos viendo la constelación de Escorpio, pero llega un momento que tenemos que despertarnos, ponte tú, de madrugada para poder ver. Y así ciertas estrellas, como nosotros vamos bajando de grado y también van usándose otro tipo de estrellas. Y así es también como podían ellos hacer un calendario, porque la idea es que yo estoy observando las estrellas cuando vuelven a aparecer, ya sea al amanecer o al atardecer, porque si están muy altas yo no tengo una perspectiva realmente de dónde están ubicadas, uno se puede perder, puede estar ubicado un poquito más allá, un poquito más acá, pero en relación al horizonte se puede ver mucho mejor Mira, claro, dónde está esa estrella. Entonces la idea es que, por ejemplo, las Pléyades salen 4 minutos más tarde todas las noches, y ahora van a volver a aparecer justo ahora el 21 de junio. Tienen una relación muy cercana con los solsticios, ¿ya? Por el movimiento que tienen en el cielo, coinciden con los solsticios, por eso que son estrellas muy importantes en el calendario no solamente de Polinesia, sino que de todo el mundo. Teotihuacán está orientado a las Pléyades, también el Sol y la Luna y otras cosas, pero también las Pléyades están también pirámides en Egipto, hay también en Brasil, en los druidas de Inglaterra, todo. Entonces la idea es que esta posición de las estrellas coincide con, por ejemplo, que van a llegar las tortugas. Entonces yo voy a marcar ese momento calendario que yo sé cuando yo veo la estrella ahí al amanecer, que ese va a ser el momento que van a llegar las tortugas. Y ese es el calendario polinesio. La lunación tiene que ver con las actividades que se realizan durante el mes, pero las estrellas tienen que ver con las estaciones y con rituales y con cosas que son más de temporada, ¿no? Bueno, ahí está la embarcación, el catamarán. Sí, está esta imagen que ustedes están viendo ahora, está el catamarán aquí y a donde dice port, y el otro lado no alcanzo a leer. Bueno, en esa, ahí en el centro de la embarcación, ahí es donde se sientan los Master Navigator. Y después se ve el resto de las líneas, las flechas, están marcados en la embarcación también, y eso marca cada casa. Y eso también te puede ayudar a ver bajo la estrella aquí en la casa, no sé cuántito del lado izquierdo. Ya, ellos saben que están en lo correcto, dentro de su línea de la navegación. Yo lo que quiero agregar también es que, por ejemplo, cómo utilizaban las marejadas. Las marejadas son diferentes, por ejemplo, a un ciclón, que hay olas que van cambiando, qué sé yo, hay veces acá en la isla que el viento viene del sur, entonces hay bahías donde hay mucho, qué sé yo, movimiento de olas en esa bahía, y al otro lado está súper tranquilo, y al revés. Pero como funcionan las marejadas, que son movimientos de agua que siempre están yendo en la misma dirección, es como los vientos, ¿ya? El viento puede cambiar también con cosas meteorológicas, pero hay corrientes de viento que siempre están yendo en la misma dirección. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un lugar donde yo sé que la marejada tiene que venir de acá, y yo voy en dirección hacia allá, mi canoa debería estar haciendo así. Ahora, si yo me desvié, mi canoa no va a estar así, va a estar haciendo así. ¿Ya? Y si yo estoy ya completamente mal, el balanceo va a ser completamente diferente, porque yo tendría que estar a lo largo y ahora estoy al medio. Entonces, ellos pueden ver el movimiento. Hay veces que también hace como una especie de desatornillador. Pero la idea es que ellos tienen que estar viendo cómo ellos conocen las corrientes, cómo tienen que sentirse, y cuando hay un movimiento que es diferente,
ellos saben a veces que hay una isla cerca, porque resulta que las olas cuando chocan contra una isla vienen de vuelta, y hay una refracción que se forma en la parte posterior, donde llega la marejada, donde llega esa ola en la parte posterior, y la parte frontal de esa isla. El capitán Cook se llevó a un maestro navegante llamado Tupaia, lo subió a bordo, y le dijo, ¿a dónde estamos? Lo recogió en Tahiti, aunque él era de Rayatea, y lo llevó a Aotearoa, Nueva Zelanda, y le decía, bueno, ¿a dónde estamos? Y Tupaia le decía, se sentía un poco ahí, y decía, bueno, estamos, qué sé yo, en tal y tal dirección. Porque él podía sentir, por eso que decía yo, que de los 8 meses que en Micronesia a los niños los meten en el agua para poder sentir ese movimiento del mar, para que sean sensibles a ese movimiento, y les enseñan cuáles son los vientos y las marejadas, que son las que normalmente están en un lugar. Y por eso que también ellos podían identificar cuando había una reversión o algo ocurrido por, qué sé yo, algo como el fenómeno del Niño. Impresionante. No sé si... Son, claro, para nosotros serían sutilezas casi imposibles de detectar, pero para ustedes claramente, y Serafina marca la diferencia en el mar. Aquí Bueno, tenemos son cosas interacción del... O sea, uno puede ver también la embarcación, cómo viaja la ola por el casco. Y si quieren ver la velocidad, por ejemplo, lanzaban algo al mar y veían cuánto se demoraba en llegar hacia atrás, y uno puede ver, ya vamos a esa velocidad. Y ahí vas contando en cuántas horas, tanto kilómetros, y así una aproximación, cuánto es lo que uno se va a demorar a cierto punto o a cierto lugar objetivo. Aquí voy a pasar a la interacción con el público online. Primero vamos a ir con Eduardo, que levantó la mano, y después hay unas preguntas aquí en el chat que voy a comentar. Gracias, Eduardo. Oye, me parece impresionante la forma de navegación y de pasar de un hemisferio, del hemisferio sur al norte, con un cambio de estrella, la aparición de Polaris, y este conocimiento en la vastedad del Océano Pacífico. Quería preguntar si es que existió la idea de un universo de que el mundo es redondo, o el concepto de si el mar era siempre plano, o había un sentido como para refutar desde ya de que la Tierra no es plana. Lo que yo siento es que a nosotros en el colegio tenemos un currículum muy eurocentrista, porque nuestros países fueron conquistados por países europeos. Entonces como que nos enseñan que, qué sé yo, que todos pensaban que el mundo era plano, y que, qué sé yo, que ahí descubrieron cuando se dieron la vuelta al mundo de que no era así. Pero si nosotros vemos las culturas de Asia y de otros lados, donde el mundo donde tienen esta relación fuerte con el mundo natural, y que se ha mantenido durante muchos siglos, ellos de alguna manera se habían dado cuenta de que el mundo no era plano. Yo creo que los polinesios, donde descienden de culturas que vienen de Asia, seguramente, y hay tantas cosas que son, qué sé yo, la luna, el sol, cosas que son rondas, cosas que ellos están observando, que ellos tienen que haber sabido que no era plano. Pero lo que es muy difícil de entender es que nosotros estamos tan acostumbrados a ver un mapa en 2 dimensiones, así como cuando dibujamos un mapa, que es muy difícil comprender. Cuando Tupaia, por ejemplo, le preguntó al capitán Cook acerca de islas, él pudo nombrar los nombres de más de 72 islas, como 78 islas o por ahí, él sabía los nombres y sabía cómo llegar, a pesar de que él no había llegado a todas esas islas. Es como un ornitólogo que se sabe que es experto en un montón de aves, pero no las ha visto todas. Pero el mapa que se hizo en relación a lo que él explicaba es difícil de entender, porque es como que yo lo estoy viendo desde arriba, pero también desde donde yo estoy hacia el otro lado. Entonces como que hay una especie de imagen
como de espejo, que es diagonal entre las partes de ese mapa. Entonces, es difícil para uno que viene con todo lo que hemos aprendido, y son cosas muy sabias que hemos aprendido, hay que tratar de como salirse de eso y tratar de ver las cosas de una manera muy diferente, y cuesta mucho. Eso, a ver, no sé. Gracias, Alexandra. Aquí en el chat, Tomás dejó una pregunta. Si Tonga significa sur, entonces el país en el Pacífico significa país del sur. Si Tonga significa sur, entonces el país en el Pacífico significa país del sur. Tonga, dentro de los conocimientos que aprendí en Aotearoa, Tonga significa sur. Mahu Tonga hace referencia a la constelación del sur, a la constelación del sur. Sí, es como todos los lugares, o sea, todas las personas que viven, que son, a ver, los Rapa Nui son parte de los polinesios, ¿cierto? Ellos son un subgrupo, son parte de los polinesios vienen de otro grupo, es como que hay una evolución o hay cambios que se van separando, se va ramificando la cultura, pero ellos descienden todos de una cultura que se llama austronesio, que se originaron en Filipinas y Taiwán, y los austronesios ellos llegaron hasta Madagascar en el año 300, y si estamos de acuerdo con Juan, también llegaron a las Américas, pero podemos decir con seguridad también, qué sé yo, y la mocha. La idea entonces es que estos pueblos son navegantes, ellos fueron los primeros en poder cruzar una parte de las Islas Salomón, donde están las Islas Santa Cruz, donde hay una zanja que es tan profunda, que las corrientes son tan fuertes que pudieron cruzarla hace 3.500 años nada más. Y eso es lo que divide geográficamente lo que se conoce como la Polinesia remota y la Polinesia cercana. La Polinesia cercana es todos los lugares de que se Papúa Nueva Guinea, Australia, que habían sido poblados 60.000 años, 40.000 años, 50.000 años, pero de repente nos encontramos en un lugar donde las islas están completamente deshabitadas, no ha llegado nunca nadie, porque necesitan la tecnología para poder llegar. Y esa tecnología la manejaban los ancestros de los Rapa Nui. Y esos ancestros, los austronesios, poblan todas estas islas que es en el océano más grande del mundo. Es como que estuvieran así como hechos para poder hacer lo que lograron hacer. Y sí, pues, el hecho de que ellos comparten, hay 1.300 idiomas que descienden de este austronesio, y comparten, como les decía yo antes, comparten los nombres de la lunación, y comparten también cosas como Tonga, comparten el nombre de la embarcación, Paca, Ba'a. Es el mismo nombre de conceptos que tienen que ver con la navegación, con la luna, con la dirección del viento. Hay palabras que se comparten desde Rapa Nui hasta Malasia, hasta, qué sé yo, Filipinas, a veces. Dima, la mano, Dima, es la misma raíz, siendo que hay tantas distancias, siendo que son culturas que hoy en día son algunas muy diferentes, comparten este origen común, y se ve ahí el conocimiento, el legado, la importancia que tenía la navegación a través del idioma. Y Tonga es un ejemplo. Yo sí que me alargué y me fui por las ramas, pero... No, está bien, para eso es justamente este espacio de las preguntas, para poder ir expandiendo la conversación. Rodrigo Arcos nos pregunta sobre los moais. Si existe investigación con la posición de los moais u otros sitios relevantes en relación a las estrellas, el sol o la luna. Ese es él. Bueno, los moais representan ancestros deificados de los diferentes linajes. Y esa es una de las características que encontramos en toda Polinesia, porque de acuerdo a tradiciones que conocemos, todos los jefes descendían de dioses de la creación. Y entonces los jefes, una vez que morían, eran deificados y se iban al cielo.
y ahí entonces actuaban como intermediarios entre los hombres y los dioses de la creación, y así los hombres podían obtener favores de los dioses. ¿Quieres agregar algo? Hay varias, como hablábamos antes, de que hay lugares en Polinesia donde hay arqueoastronomía, donde hay lugares que son arqueológicos que tienen relación con las estrellas. Acá en la isla hay varios ajus, o lugares donde están los moai, que están posicionados de manera que están con un eje norte-sur, este-oeste, o en el caso de Ahu Tongariki, que es el ajo más grande que hay acá en la isla con 15 moai, si está justo al frente del Llano Raraco, que es donde se tallaban los moai, y ahí se puede ver las Pléyades, porque el volcán tiene, porque también uno puede orientarlo con las estrellas, pero a través de el paisaje, ¿cierto? Entonces yo veo una montaña que tiene la parte más alta de la montaña, es justo ahí donde yo voy a ver las Pléyades, y en el otro lado de esa misma montaña es justo donde yo voy a ver las Tres Marías o el Cinturón de Orión. Hay también otro que, hay varias en realidad acá en la isla que tienen relación con las Pléyades, con el Cinturón de Orión, porque son las estrellas que marcaban el Año Nuevo. Y Orión sobre todo es muy importante porque Orión es como tiene va perfectamente de este a oeste. En todos los lugares del mundo también tienen una importancia para el mismo calendario porque tienen este movimiento de este a oeste. Juan también nos pregunta ¿en qué año se puebla la Polinesia lejana? La Polinesia lejana en realidad es confuso el concepto porque Polinesia lejana no existe. Está la Oceanía cercana y la Oceanía lejana. Nosotros, la Oceanía remota. Nosotros, para este lado de las islas Santa Cruz en adelante, somos la Oceanía remota, ya porque son los lugares que fueron poblados hace 3.500 años. La otra Oceanía, la parte, qué sé yo, de Indonesia, de Papúa Nueva Guinea, de ese lado, los primeros movimientos de gente son de los aborígenes que llegan a Australia, que la fecha siempre va cambiando, pero hoy en día estamos como en 60.000 años antes de Cristo. Y en el caso de Papúa Nueva Guinea, es muy cerca, alrededor de 55.000 años antes de Cristo. Son distintos grupos de personas que vienen bajando. En Indonesia en ese tiempo tenemos que pensar que los niveles de agua eran diferentes, entonces hasta hace 14.000 años uno podía casi irse caminando desde el sudeste asiático hacia Borneo y estas islas que están ahí, que ahora son islas que son parte de Indonesia. Pero hay una parte ahí también en Indonesia donde uno tiene que cruzar y necesita tecnología, y ahí también es que hay una especie de cuello de botella, le dicen los gringos, cuando no se puede pasar. Y es justamente ahí donde uno necesita la tecnología para poder seguir pasando, pero tenemos que indicar que los que llegaron a Australia tuvieron que cruzar agua, alrededor de 100 kilómetros de agua en esa época, navegando más o menos 50, se piensa que pueden haberse demorado dos días. Sí tienen que tener, para poder llegar a Australia uno tiene que tener una vela, puede ser una raspa, pero tiene que tener una vela, no alcanzar a llegar. Y tenemos que pensar que son pueblos que no naufragaron, son personas que llegaron con una migración hacia ese lugar. Ellos sabían que seguramente habían islas en la parte de Australia, porque habían aves que se veían que venían y volvían de allá, habían también explosiones volcánicas, que son, qué sé yo, humo y cosas que se ven que indican de que hay tierra hacia ese lado. Pero son pueblos diferentes, son migraciones, distintos movimientos de gente. Los que llegaron a Polinesia son mucho más tardíos en comparación con estos otros pueblos que llegaron a estas otras islas. Y con otra tecnología también. La tecnología de ellos en relación a sus embarcaciones era más avanzada. Estos otros lugares, en realidad, imagínense, Papúa Nueva Guinea es como la segunda isla más grande del planeta. Ellos tienen ríos, tienen montañas, tienen de todo, entonces ellos no necesitan tanto ir a viajar. Y una vez que llegan a la parte donde se encuentran con islas que nunca han sido pobladas,
ellos ya no vuelven mucho a las islas de donde venían porque hay tantos recursos que ellos pueden explotar, porque donde no ha llegado nadie, como que es como encontrarse con un tesoro. Entonces ahí siguen explorando y siguen llegando, y ahí es que entonces se convierten en los realmente maestros navegantes que son los polinesios. Y ellos, en Polinesia, tienen más islas que tienen arqueoastronomía, Papúa Nueva Guinea hay menos, y en Micronesia hay un poco más, y ya cuando uno llega a Polinesia hay mucho. Gracias, Alexandra. Antes de seguir con las últimas apreciaciones, Serafina nos tiene que abandonar. Quizás ya se fue o no. Tengo un taller ahora a las 3 con un niño, entonces... Sí, no, Serafina, así que... casa, cambiarme de ropa y bajar de nuevo. Sí, podríamos seguir los últimos comentarios, pero por mientras, si tú necesitas irte, nos puedes abandonar nomás. Pero Serafina, muchísimas gracias. Sí, no hay problema. Seguimos acá. Muchísimas gracias por tu relato, valiosísimo, por todo lo que estás haciendo. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por querer Felicitaciones. partir ahí. Estamos sacando el pendrive de su presentación, y ahí ya quedamos nosotros dos con mi papi. Sí, muchas gracias, porque hay un par de comentarios que todavía quedan, así que Serafina, muchísimas gracias. Gracias, les deseo buen día. Ya, entonces ahí quedamos nosotros. Chao, gracias. Vaya bien a la quema. Gracias, Serafina. Acá en el Ya, chat... ahí parece que estamos... Jaime pregunta, ¿cómo puedo leer el mapa? ¿Cuál mapa? ¿Cuál ¿Este que mapa? está aquí? Jaime nos podría indicar cuál, yo lo voy moviendo. Buenas tardes, un gusto de poder participar, tardes. les agradezco mucho. Gracias a ti, Jaime. Es aquel mapa que, espérate, me ubico yo en la imagen que tengo capturada. Es aquel mapa que dice Raki North, Tonga South. Entonces, lo que me gustaría saber es, ahí hay unas representaciones donde dice Matariki, hay una estrellita pequeña, y donde dice, por donde está Tomacanga, dice Rakainga, hay uno como un sol más grande, y lo mismo donde dice Huitinga, dice Rakainga. Entonces, me gustaría como tener una idea de cómo es que se interpreta esto, por favor, gracias. Sí, está complicado porque está todo en polinesio, pero Matariki es el nombre de las Pléyades, ¿ya? Pero donde las Pléyades son importantes para el calendario, pero no para la navegación. Entonces, ahí está marcado el lugar donde se puede ver Matariki cuando asciende. Huitinga es el este, yo tengo un problema un poco con el este o el oeste, la izquierda y la derecha, pero es el este. Entonces ahí sería como el sol donde está en el equinoccio, ¿ya? O Orión, ¿ya? Ese sol que se ve como pareciera que fuera el sol amarillo, ¿ya? Ese es el sol donde estaría en el equinoccio, es el perfecto este-oeste, y es el lugar donde veríamos también las Tres Marías o el cinturón de Orión. Matariki está marcado porque son las estrellas más importantes en toda la Polinesia, porque marcan el año nuevo, pero son importantes para el calendario, no en la parte de navegación. Y después entonces tenemos, en el caso de Daki, no creo que sea el nombre de Polaris, pero en el caso de los que están en el hemisferio norte, se le dice la estrella estacionaria porque está justo Voy a dejar abierto acá. celestial, ¿cierto? Y sabemos también los que vivimos en el sur, puede utilizar la cruz del sur para encontrar la dirección sur. La A significa sol, ¿ya? Entonces la A es ese sol naranjo que se ve, debe ser el lugar donde se encuentra el sol, qué sé yo, en el invierno de ellos, el lugar más al sur donde amanece y atardece, qué sé yo, el sol para ellos, los hawaianos. Pero no todas las islas tienen la misma brújula, ¿ya? Nosotros
qué sé yo, los que son de Micronesia, que están en el hemisferio norte, tienen una brújula diferente a la de los tahitianos. En Rapa Nui no tenemos una brújula, porque esa información se perdió, pero los de Nueva Zelanda tienen una brújula propia con nombres propios también. Las únicas estrellas que comparten el mismo nombre es Raa, que es el Sol, y una estrella también, y Matariki. Hay algunas estrellas que son las mismas, pero hay varias que van cambiando, qué sé yo, uno tiene una mitología propia y le cambia el nombre. Pero específicamente eso es como una brújula estelar, es la manera en que yo la mido, es que yo voy viendo en el horizonte dónde aparece una cierta estrella al amanecer o al atardecer. Y esa misma estrella, si es circumpolar, en el caso de esta brújula que vemos aquí, que dice, qué sé yo, Matariki un lado y Matariki el otro, es porque en Matariki hay un polo celestial, entonces las estrellas van a ir moviéndose, apareciendo en una parte de esta brújula, y cuando desaparezcan van a desaparecer al otro lado, pero no como Orión, que está completamente como un cinturón al medio, van a estar más cerca tal vez del polo celestial, entonces van a tener un ángulo. Y ese ángulo, por ejemplo, acá en Rapa Nui Vega, donde dice Manu, para nosotros sería la estrella Vega. Vega se mueve de noreste a noroeste. ¿Ya? Entonces salen igual que el Sol, salen en el este y al oeste van a estar descendiendo, ¿cierto? Y todas las estrellas se mueven de este a oeste. Pero hay algunas, como en el norte, como Polaris, donde nunca desaparecen porque están tan cerca del polo celestial que se ven siempre. Pero a medida, las que nos sirven a nosotros para el calendario son las que aparecen y desaparecen. ¿Ya? No sé si eso explica un poco, es difícil como explicarlo sin yo te agradezco mucho la explicación. Yo estoy ubicado aquí en Quito, Ecuador. Entonces, en Ecuador. Sí, entonces aquí tenemos el privilegio de ver los dos hemisferios casi en su totalidad. Yo puedo ver hasta la cola de la Osa Menor y puedo ver completamente la Osa Mayor. Lo que no puedo ver es la estrella polar. Y en el sur alcanzo a ver completamente lo que es Centauro, el Saco de Carbón, lo que es la Cruz del Sur, etc. Pero te agradezco mucho la aclaración que me hiciste en cuanto a que Matariki vendrían a ser las Pléyades, y lo que obviamente si Raki es del norte y Tonga es del sur, los otros dos son este y oeste. Y Atutai, ¿qué vendría siendo? O sea, así como Matariki son las Pléyades, Atutahi, Sirio. Habló mi compañera de Sirio, y ese es uno de los nombres de esta estrella, que es una de las más brillantes, y esa sería Sirio. Sí. Lo que es interesante es que, como decías tú, en el Ecuador, donde la Polaris está justo en el grado 89, es como que fuera cero, está completamente en el horizonte, entonces no se ve. Pero el cielo igual se ve el movimiento de las otras estrellas alrededor de ese polo celestial, se ve igualmente. Y se ven las estrellas en un ángulo diferente. Cuando uno está en el Ecuador, las mismas tres Marías que pasan directamente como una especie de meridiano en el resto de otros lugares. Bueno, no, esas en realidad se ven parecidas, pero hay otras que se van a ver en un ángulo diferente. Yo estoy 45 grados al sur, se van a ver diferentes esas estrellas a como yo las veo en el Ecuador. Sí, sabes que aquí yo pienso que es un sitio ideal para observación estelar por la ubicación, aunque el clima no nos ayuda para nada, porque casi todo el tiempo pasa nublado, es una lotería. Y hay que salir a las montañas o ir a sitios un poco remotos para evitar la contaminación lumínica, que es terrible. Pero sí se distingue muy claramente lo que tú ya mencionaste de las constelaciones que son circumpolares, o sea, las que prácticamente rotan alrededor de los polos, sea del norte o del sur. Y todo el movimiento de las constelaciones que pasan sobre nuestra cabeza, sobre el cenit, ahí van desfilando, ¿no? Todo el año, y obviamente van variando de acuerdo a la estación.
pero me parece maravilloso contar con esta información, y por otro lado me da mucha pena de que tanta información se haya perdido, tanto conocimiento, porque muchas de estas cosas se transmiten solamente por tradición oral y por experiencia, o sea, por vivencias, ¿no? Entonces, para nosotros resulta, al menos para mí resulta algo completamente extraño, pero muy enriquecedor, y les agradezco mucho. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo lo que siento es que, por ejemplo, la persona que le enseñó, que le volvió a enseñar a los polinesios cómo navegar, era un hombre de la isla de Satahual, en Micronesia, y él se llamaba Mau Piailug, y él decidió enseñarle esto, porque era un conocimiento que era sagrado, era prohibido enseñárselo a alguien que no fuera, que sea tu hijo, y él veía que él tenía muchos hijos, tenía 17 hijos, y él se dijo, así como, si yo no le enseño esto a alguien, se va a perder, porque él veía que sus hijos se iban a la ciudad, se iban a estudiar y no volvían a la isla, muy pequeña, y él veía que se iba a perder. Entonces, cuando él estaba con su hijo, que tenía 7 años, decidió que él le iba a enseñar a su hijo de 7 años y que iba a compartir esta información. Y yo me acuerdo haber visto un documental de los años 70 donde salía él diciendo que ojalá, que él esperaba que el hijo de 7 años, ojalá pudiera aprender a navegar. Y por esas cosas de la vida, hace como 5 años atrás me encontraba yo en la isla de Palau, llego al club de yate y están presentando la película de Mau Piailug, y está el hijo, que en esa película tenía 7 años, ahora un hombre adulto, con el hijo de él de 7 años, que iban en una canoa de navegación que ellos mismos habían construido, iban menos de 10 personas, y que ellos iban a viajar usando el conocimiento tradicional desde Palau a un festival que había en las Islas Salomón. Entonces ahí yo vi de que la esperanza de que había manifestado Mau Piailug en ese documental, donde él decía que ojalá que esto tuviera una revitalización, de poder entregar este conocimiento y compartirlo, y que la gente aprenda y quiera y que no se pierda. Yo veo que hoy en día vamos por buen camino, siendo que casi se pierde. Ahora hay escuelas de navegación en Hawái, a varias canoas que se han hecho en Nueva Zelanda, en Tahiti, mismo aquí en Rapa Nui. Hay una que se hizo, esa Ana Lola, que viajó hacia acá. Y ojalá que siga así, porque ustedes mismos están fomentando esta sabiduría a través de este tipo de iniciativas. Así que le agradecemos un montón. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime, por tu interacción. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, reflexión? Si no hay ninguna, vamos a empezar a finalizar. No, parece que no, en el chat por lo menos no aparece nada y no veo ninguna manito levantada. ¿Sí, Edmundo? No, Juan Croco acá. Oye, soy un Juan. latero, me encanta hablar. Tenemos que armar el viaje de la Polinesia a Chile, pues esa cosa hay que hacerlo. Sería el equivalente a Sir Henry al revés, y yo creo que hay que hacerlo, porque es evidente que llegaron acá. ¿Cómo llegaron? Es la gran duda. Es como un desafío. Mira, es muy divertido porque de allá para acá se ha realizado el Juculea, que es esta canoa, la primera, en el año 76 al 78, ellos hicieron una recreación de una canoa polinésica. El Mau Piailug de Satahual navegó esa canoa de Hawái, o sea, de Tahiti a Hawái, el Nainoa Thompson, a quien él le enseñó el polinesio después, en el año 78, bajó de Hawái a Tahiti y así. Han habido, qué sé yo, han llegado acá a la isla, como decía mi compañera Serafina, de llegar de Polinesia hacia acá. Pero de acá hacia el continente, que yo sepa, no se ha hecho todavía. Lo que sí que de allá hacia acá también se ha hecho varias veces
desde este último viaje, el Malama Honui, fueron desde Hawái, partieron y se dieron la vuelta al mundo, pasaron por el Cabo de África, pasaron por el Canal de Panamá, subieron a Europa, pasaron por el Canal de Panamá, pasaron por Nueva York, qué sé yo, pasaron por el Canal de Panamá, y ahí después habían llegado a San Francisco, en cosas anteriores, y de allá para acá pasaron el año 2017. Pero de acá para allá es... sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, hay que hacer bien entretenido. Alexandra, Jaime pregunta, ¿cuál es el nombre del mapa o brújula? El que estuvimos mostrando recién. Mira, ese slide era de Serafina, y yo no estoy familiarizada con esa brújula que estaban mostrando ahí. Yo lo que sí que me doy cuenta mirándola es que es diferente a, por ejemplo, las que he visto yo que son de Micronesia. ¿Sí? Y una de lo que en inglés dice Star Compass, es brújula estelar. Si uno busca brújula estelar, por internet debería salir harta información acerca de eso. Ahora también no debemos olvidar que hay navegación celestial. La navegación celestial es como la navegación que tienen los occidentales usando las estrellas. Los árabes también utilizaban las estrellas para navegar y tienen una brújula estelar. Hay contacto entre los indonesios con los árabes, ¿ya? Entonces, porque los indonesios tenían comercio, los chinos también tenían comercio con la India, con los árabes, eran los europeos que no tenían comercio indirecto, entonces ellos querían acortar el camino y recibir las cosas, qué sé yo, más baratas de lo que era pasar por, qué sé yo, por 7, porque la ruta de la seda pasáis por 7 manos antes de que llegue a la estrella. Entonces, hay esta navegación celestial, pero es diferente a la navegación de los polinesios. Pero no es algo nuevo navegar con las estrellas, y los aviadores también tienen navegación celestial. Aparte de tener todos sus instrumentos para asegurarse de que van a llegar. Eso. Sí. Claro, cuando pensamos en astronomía, inmediatamente pensamos en telescopios, en cúpulas gigantes, en tecnología cada vez más precisa y súper refinada, pero se nos olvida que la astronomía en sus comienzos fue observación, y observación vital, en este caso para la navegación. Voy a leer algunos mensajes, los últimos. Jaime dice felicitaciones y muy agradecido. Julia comenta Ecuador, Alemania, Chile, continental, Rapa Nui, me emociona que la navegación ancestral no conoce fronteras. Maravilloso conversatorio, gracias a todos los asistentes. Juan Croco, muy interesante, muchas gracias. Así que vamos a ir cerrando. Le quiero dar las gracias al Hotel Angaroa por facilitar la instalación para que tuviesen buen internet, porque sabemos que el internet, la señal no es muy buena en la isla. También al Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, y a la Fundación Altura Patrimonio, y por sobre todo a ustedes, Alexandra, Edmundo y Serafina, por compartir con nosotros y poder tener estas reflexiones sobre astronomía, navegación y migración, que es lo que perseguimos a través de nuestro proyecto Migrantes Estelares y Museo Virtual del Tiempo, donde pueden seguir nuestras redes sociales. Así que de verdad, muchas gracias, Edmundo, y muchas gracias, Alexandra.